atención y muchas gracias. Bueno, finalmente, o como dicen los anglosajones, en el último lugar, pero no al final, Mariano Sanz va a contar este tercer proyecto que yo decía que en una especie de gradación de acercamiento de Fundación Telefónica y de los proyectos de Fundación Telefónica a los colegios constituye, sin la menor duda, el nivel más profundo, porque se trata de proyectos a 3 años, proyectos dentro de los colegios a 3 años y como vamos a ver, tratando de tocar todos los aspectos que tienen que ver con la formación y con la incorporación de las TIC al proceso. Bueno, muchas gracias. Voy a contar el proyecto de escuelas modelo en Educarred y lo intentaré hacer eso en 10 minutos en vez de en 15 para que nos queden 15 minutos de preguntas. El primer colegio en el que se ha empezado con las escuelas modelo es un colegio en Madrid, el Colegio Montserrat de la Fundación Hogar del Empleado. Y los objetivos del proyecto se plantean en tres ámbitos: objetivos para el profesorado, objetivos para los alumnos y para los padres. Para el profesorado se intenta mejorar la eficacia y la calidad del proceso de aprendizaje y conseguir de alguna manera que el profesor empiece a asumir el papel de guía y mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto de maneras variadas, con las explicaciones en el aula, la elaboración de recursos educativos. Puede ser una solución también para el bajo rendimiento. Para el alumno, la intención es conseguir que sea capaz de integrarse en la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos. Y eso, siendo capaces de personalizar el aprendizaje a cada uno, atender a la diversidad de cada uno, que el aprendizaje tenga más de aventura y de búsqueda que de tareas tediosas impuestas y que el alumno vaya teniendo cada vez más autonomía. Y luego se pretende también implicar a las familias y las TIC, las tecnologías, permiten que los padres sean capaces de implicarse más en la educación y en el día a día del colegio, que la comunicación con el colegio sea más sencilla, que puedan implicarse más en las tareas de sus hijos y luego pues intentar solucionar también las gestiones administrativas con el colegio. En definitiva, las razones para integrar las TIC en el colegio es facilitar la formación digital a los estudiantes y, como decía, que se integren en la sociedad del conocimiento, mejorar la productividad en todos los ámbitos del centro, desde elaboración de contenidos en general puede resultar más sencillo tareas que se están haciendo ahora, las tecnologías nos las pueden hacer un poquito más sencillas. Y luego intentar innovar en las prácticas docentes. La estructura del proyecto es, hay una cabeza que es el grupo. Educarred tiene varios grupos de investigación, uno de ellos es el de formación y digamos que es como la masa pensante del proyecto. Luego hay 2 grupos operativos, uno de Fundación Telefónica y uno de coordinadores dentro del colegio, coordinadores por cada una de las áreas que veremos a continuación, que digamos que es la parte más operativa del proyecto, la que está, por un lado, haciendo de interfaz con el grupo de formación y, por otro lado, haciendo de interfaz con ya todos los profesores, alumnos y padres. Las fases del proyecto pues han sido primero una fase de formación básica y alfabetización tecnológica. Ha habido en distintos niveles porque no todos los profesores obviamente tienen el mismo nivel y después de esta fase siguen teniendo niveles distintos, pero ya los de nivel más bajo, están alfabetizados tecnológicamente. Luego hay una fase de formación más curricular y más relacionada con las metodologías de uso de la tecnología, con quitar miedos en muchos casos al uso de tecnologías en el aula, que los profesores se sientan seguros.
Y luego formación en cada una de las áreas que vamos a ver, ¿no? En septiembre empezaremos ya. Ahora mismo estamos acabando esta fase y hay una fase de recordatorio en septiembre para que el verano no, para recordar de alguna forma todo lo que han estado haciendo. Y en septiembre se empezará pues la fase operativa. Y luego, pues al final, obviamente, habrá una fase de evaluación y de generación en base a las experiencias de nuevas metodologías y de cambios de paradigma. También en este caso la tecnología básica usada es la pizarra digital y las tablet PC. Entonces hay una dotación que ha dado Fundación Telefónica de pizarras digitales y de tablet PC, que son las que se van a empezar a usar y que cubren pues aproximadamente lo que sería el 35-40% de las aulas del colegio en esta fase inicial, pero como se ha dicho, es un proyecto a 3 años y se irá completando a lo largo de los 3 años. Las áreas de trabajo en las que se ha dividido el proyecto es educación infantil, enseñanza del inglés. Luego primaria, donde se va a empezar ahora en la primera parte del año con lengua y matemáticas. En ESO se va a empezar con matemáticas, ciencias y tecnología. Y luego hay 2 proyectos transversales que son proyectos colaborativos y en este caso muy relacionado con Proyecto Solidario y un periódico digital. Para ir más rápido me voy a ir saltando, había algo de cada una de las fases y voy a ir simplemente a los 2 proyectos transversales porque de alguna forma son los que desde el principio van a conseguir aglutinar a todos los profesores y a todos los niveles. Digamos que son transversales en todos los sentidos. El proyecto solidario, su intención básica es dar una oportunidad para que los alumnos colaboren con otros alumnos, conociendo otras realidades, aprendiendo a respetar las diferencias y a valorar su papel dentro del mundo en el que vivimos, con 3 líneas de actuación. Conocerse a sí mismo y a los demás, cómo se trata el medio ambiente y cómo contribuir, qué granito de arena podemos dar a mejorar el mundo. Esto resalta otra vez la importancia de que es un tema transversal, es decir, que va a aglutinar a todos los profesores, todas las áreas, es decir, es lo que cruza todo el colegio y lo que de alguna forma va a generar, junto con el periódico digital, que haya un movimiento de masa. El periódico digital, pues sus intereses es estimular la creatividad y la investigación, comunicar en toda la comunidad, primeramente del colegio, pero luego con toda la comunidad educativa. Va a permitir contactar con otras comunidades y con otras culturas y servir de dinamización cultural, básicamente. Nuevamente es un proyecto integrador, implica y acoge a todos los niveles. Es muy interesante que la decisión que han tomado es que el director sea un alumno. Obviamente va a haber un profesor detrás, pero los alumnos van a estar sumamente implicados. Ahora va a haber una fase previa que va a ser todo este año y en enero se lanzaría ya con un alumno como director. Y bueno, pues también intenta ser un proyecto de uso humanizado de la tecnología. El estado actual, como decía, es que estamos acabando la fase de formación curricular y se empezará en septiembre ya a generar los profesores proyectos dentro del aula con los alumnos. La expectación entre los profesores pues es variada. Están, obviamente, las pizarras digitales y los tablets ya están allí. Entonces, pues hay profesores que ya están utilizándolo en sus clases normalmente y otros pues todavía están con miedo y quieren terminar la fase de formación para sentirse más seguros y necesitan ir más arropados. Obviamente son 60 profesores y hay 60 niveles distintos de atacar la tecnología. Los alumnos están absolutamente excitados también, hasta algunos de los que salen del colegio este año decían que por qué no habían suspendido para el año que viene poder utilizar ellos esto. Y la verdad es que hay un ambiente de excitación bastante elevada. Y en definitiva los resultados que pretendemos conseguir es
ser capaces de generar metodologías de uso de las tecnologías, cambiar el paradigma y para qué nos sirve esto a base de la experiencia y de esta manera pues integrarnos en la realidad en la que vivimos, que es que los niños están inmersos en la tecnología, acceden a la tecnología de la casa y tienen que hacerlo también en la escuela, y esperamos que esto también les sirva para divertirse aprendiendo. Muchas gracias. Bien, bueno, estos más o menos algunos de los proyectos que tenemos en marcha. Solo hemos hablado aquí de los que ya están en funcionamiento. Tenemos algunas otras cosas, por ejemplo, con la Universidad Oberta de Cataluña, un proyecto de investigación, primero en España y seguramente después en Latinoamérica, y desde luego un proyecto de formación online para profesores con el que trataremos de cubrir todos los países. No sé si ha quedado claro que no pretendemos hacer colegios piloto, como es el caso, sino colegios modelo en el sentido de que no pretendemos multiplicar los colegios con experiencias que nos salgan bien, sino que lo que pretendemos es establecer buenas prácticas, modelos de actuación que sean generalizables a la comunidad educativa en general y que, por tanto, contribuyan de alguna manera a romper esa especie de barrera que existe en estos momentos. Les quiero dar las gracias por haber aguantado hasta el final de esta sesión tan intensa y tan extensa, y como tenemos todavía unos 10 minutos, antes de invadir el territorio de nuestros amigos de Microsoft, que nunca lo haría yo, ni mucho menos, entonces daría paso, si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer a las intervenciones que nosotros hemos hecho hasta ahora. ¿Sí? Aurelio Gámez, de Perú. Mi pregunta es muy sencilla hacia la Fundación Telefónica. Si está en su planificación el llevar el aula móvil y en cuánto tiempo a los países latinoamericanos. Como dicen en la radio, me alegro que me haga usted esa pregunta. Naturalmente, la estrategia de Fundación Telefónica en el terreno educativo es una estrategia general para todos los países en los que estamos presentes, en los que está presente la Fundación. Obviamente, los contextos socioeconómicos y también educativos hará que tengamos que hacer adaptaciones. Hemos empezado a estudiar en Sao Paulo hace aproximadamente 15 días, la viabilidad de cada una de estas líneas. Pensamos terminar en septiembre y, bueno, yo puedo augurar que no podría darle fechas, de verdad, porque me comprometería vanamente, pero sí decirle que no solamente el aula digital, que puede ser lo más espectacular, seguramente tendremos que cambiar, para recorrer el territorio de Perú, tendremos que cambiar a lo mejor de modelo, de tráiler y demás, pero tenemos la seguridad de que sí, que estaremos en Perú muy pronto. Gracias. No sé si hay algún comentario más por aquí. Sou Batista Garagione Filho, Univap São José dos Campos. Gostaríamos muito de recebê-los para que vocês pudessem verificar em São José dos Campos, próximo de São Paulo, a 80 quilômetros. A Univap já mantém 10 centros de educação móveis, 5 dos quais em tecnologia da informação, na área de informática. Seria muito bom se pudéssemos trocar nossas vivências para integrar um programa mais amplo que atinja a comunidade. Sobre a metodologia aplicada aos professores, aos pais e a educação de modo geral, está muito claro para mim. A situação no Brasil é um pouco diferente. Nós não temos tantos imigrantes, mas temos muitos bolsões de pobreza. E é preciso levar essas tecnologias para esses bolsões de pobreza. São José dos Campos é uma
é uma cidade cuja renda per capita é muito elevada, talvez uma das maiores do Brasil, porque é um polo tecnológico de excelência. Mas os bolsões de pobreza no Vale do Paraíba são muito grandes. E nós temos levado, não as escolas, porque elas estão sujeitas a muito vandalismo, não é? Nos fins de semana, porque esses centros de educação móveis precisam ser protegidos, o alto custo deles, não é? Nós estamos trabalhando com as igrejas, onde tem uma estrutura que possa acoplar o Centro de Educação Móvel. Quando de visita, queria convidá-los a virem à Univap para nós conversarmos no fundo. E parabéns pelo projeto. Estenda para outros países, é extremamente importante. O Brasil talvez é um dos maiores mercados da sua empresa. Talvez seja muito importante a sua presença lá y tal vez una conversa conosco. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Como ya comentamos fuera de esta aula el pasado día de la inauguración, naturalmente voy a trasladar la información a la Fundación de Brasil, donde estamos estudiando también, y lo mismo que en Perú, la implantación de todas estas nuevas líneas de trabajo y, por supuesto, el aula móvil, y estoy absolutamente seguro de que podremos llegar a algún tipo de parcería, como ustedes dicen, algún tipo de colaboración con ustedes. No sé si alguien de mis compañeros quería añadir algo. Gracias. Aló. Sí, una consulta desde Chile. José Weinstein, de la Fundación Chile. Quisiera saber qué receptividad y trabajo conjunto tienen ustedes con los gobiernos, sea nacional o autonómico, respecto a esta experiencia, que parecen muy interesantes, se nota la seriedad con que están trabajando, pero uno siempre tiene la duda de la escala, ¿no? Claro. Es un aula que recorre, un tráiler que recorre toda España, y bueno, son cuántas escuelas, está unos pocos días. Obviamente esto tiene mucho más sentido si logra un trabajo conjunto y ser una experiencia innovadora que de alguna manera es replicada y hecha de forma constante por distintos gobiernos. En ese sentido, ¿qué están haciendo? Bueno, como he comentado al principio de mi intervención, una de las líneas fundamentales de Educarred y de Fundación Telefónica es la línea de colaboración, primero con la comunidad educativa, que es, digamos, nuestro sustento, y también, por supuesto, en el caso de España, con la Administración Central y con las administraciones autonómicas. En el caso concreto del aula móvil y de las escuelas modelo, tenemos ya convenios con Asturias, con Castilla y León y también de la etapa anterior con otras comunidades. Es verdad que nosotros tenemos un proyecto que he pretendido mostrar que es innovador y que no siempre podremos, digamos, estar dentro de las políticas muy específicas que en algunos casos tienen las comunidades autónomas para este tipo de planteamientos. Vamos a intentar, y estamos intentándolo, lo hemos intentado desde hace 8 años, colaborar al máximo con las administraciones. Es evidente, como usted dice, que si en lugar de un trailer hubiera 8, pues podríamos efectivamente de verdad estar más tiempo en los colegios, y si en lugar de un equipo va a haber seguramente 2 equipos en el segundo cuatrimestre de Educarred Innova, en lugar de estar en 100 colegios que vamos a estar, pues estaríamos en 300, pero también es verdad que solo en España hay 20.000 colegios. Bueno, resumiendo, nuestro interés es, desde luego, colaborar con las administraciones autonómicas, pero vista la experiencia que tenemos, no es una crítica, sino una visión seguramente personal de la situación, de que las administraciones autonómicas están muy involucradas en sus propios proyectos, en sus propios programas educativos, como no podía ser menos, en el caso español además, porque han recibido, muchas de ellas muy recientemente, las competencias en educación. Nosotros también queremos reservarnos nuestro propio espacio en Educarred y nuestra relación con los colegios para actuar, si es posible, que casi seguro que lo es, con la mayoría de las comunidades autónomas, en colaboración con las comunidades autónomas, pero también con nuestros propios medios. Ese es un poco el planteamiento que, insisto, pretendemos que sea colaborativo, pero también tener un espacio de autonomía, porque hasta ahora hemos visto que ese espacio de autonomía nuestra con respecto a los colegios nos ha dado buenos resultados. No sé si he contestado a su pregunta. Gracias.
¿Alguna pregunta o comentario más? Sí. Buenos días. Mi nombre es Paola Arias, vengo de Enlaces, Ministerio de Educación de Chile. Sobre las escuelas modelo, nosotros estamos haciendo un proceso bastante parecido de alfabetización, perfeccionamiento docente, llevar tecnología a la sala de clase y apoyar a los docentes en eso. Mi consulta es sobre las metodologías que se espera que sean innovadoras en los docentes. ¿Ustedes están impulsando algún tipo de metodología específica o dejan libre a los profesores? Mi consulta es porque lo que vemos en Chile, que cuando les entregamos tecnología, aunque apoyemos la integración curricular, el profesor tiende a asimilar la tecnología a sus prácticas tradicionales, especialmente con las pizarras interactivas. Y por tanto hemos tenido que apoyar la parte metodológica, bueno, también la parte de contenido. Sí, no, digamos que proponemos una metodología. No sé, a ver. Sí, digamos que lo que hacemos es una cosa mixta. Proponemos metodologías sin imponer. Nos parece muy importante que el profesor haga suyo el proyecto, que no sienta que se le está imponiendo. Y entonces promovemos con la formación y luego hay una parte muy grande de asesoramiento y de trabajo conjunto, de reuniones. Entonces, lo que van a empezar a hacer los profesores es desarrollar su proyecto concreto. Cada uno irá desarrollando su proyecto. Algunos, efectivamente, intentarán seguir utilizando lo que hacían, pero ahora sin mancharse con la tiza porque es una pizarra digital, lo cual ya es un avance, ¿no? Pero entonces ahí lo que empezaremos es a negociar con ellos y a proponerles cambios para al final llegar a lo que se propone en general cuando se usa tecnología, que es un enfoque constructivista y, bueno, pues aprender por ejemplos, aprender haciendo. Esa es un poco la base de la metodología que está en mente proponer. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, comentario o queja más. Nada más. Pues entonces, sencillamente despedirnos agradeciendo, por supuesto, la atención que nos han prestado y brindándonos a mantener el contacto que ustedes crean oportuno, tanto a través de la red como directamente con Fundación Telefónica. Muchísimas gracias. Ya cambio de usted algo. Una breve pausa e iniciamos la segunda sesión con Microsoft. Un momento. ¿Vamos a empezar ya? Quiero presentaros al director de educación de Microsoft Ibérica, a Juan Luis Escudero. Sabéis que Microsoft Ibérica pues es un miembro esencial, un participante esencial en estos encuentros, en Virtual Educa en general, sin cuya participación pues probablemente no podría existir Virtual Educa, ya que su papel en su ámbito es muy importante. Además es un experto en lo que hace Juan Luis, así que esta va a ser sin duda una intervención muy interesante que merece la pena escuchar e incluso tomar notas. Los que habéis traído ordenador, por lo menos ya de una forma un poco más moderna, o si no al modo tradicional, pero en cualquier caso prestad atención, porque precisamente al ser un experto en lo que hace y al moverse en un ámbito muy diferente al de los ponentes anteriores que hablaban desde otro punto de vista,
va a completar, en mi opinión, muy bien lo que se ha ido diciendo ya hoy sobre estos temas. Sin nada más que deciros. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí exponiendo un poquito cuál es la aproximación que estamos realizando desde Microsoft al sector educativo. Fundamentalmente nos vamos a ceñir hoy a la enseñanza primaria y secundaria y vamos a contaros cuál es la estrategia que tenemos, cuál es la oferta que tenemos y qué proyectos estamos llevando a cabo con las diferentes comunidades autónomas a la hora de experimentar en el uso de las tecnologías en el proceso educativo y en el aula. Contamos esta mañana con 3 proyectos emblemáticos en los cuales hemos tenido la oportunidad de participar. Uno aquí en el País Vasco, en un pueblecito que se llama Esteasu, en Guipúzcoa, donde pues tenemos al responsable del proyecto y al profesor para que nos cuenten qué es lo que ha pasado en el aula desde que empezó el proyecto, el uso intensivo de las tecnologías en el proceso educativo. Contamos también con la presencia del profesor y el responsable de un proyecto que hemos hecho en Asturias, en Gijón, también muy abocado a automatizar el proceso del trabajo y de los contenidos que fluyen entre un profesor y sus alumnos. Y por último contamos con la experiencia, con el profesor, y nos hemos traído incluso a 2 alumnos, de un pueblecito de Teruel, de Aragón, que se llama Ariño, donde empezamos estas experiencias hace ya 3 años, calculo, donde verdaderamente os vamos a encontrar con perspectiva en el tiempo, con más perspectiva en el tiempo que quizá los otros 2 proyectos, pues qué es lo que ha pasado, ¿no? Yo iremos dando paso, y queremos que sea una sesión muy interactiva, iremos dando paso a los diferentes ponentes para que vayan contando su experiencia, qué es lo que ha aprendido, cuáles fueron los inconvenientes, las ventajas, etcétera, etcétera, de cada uno de los proyectos, y lo iremos intercalando de acuerdo a la oferta que de alguna manera estamos intentando poner en Microsoft dentro del mundo académico. Lo que os voy a contar aquí, si alguno no es de España, le sugiero que se ponga en contacto con su contacto o la persona que lleva a Microsoft en su país, porque programas equivalentes a este que estamos rodando en España existen en todo el mundo. Lo que pasa es que la aproximación puede ser diferente dependiendo de las necesidades locales de cada país, ¿no? Bien, muy brevemente os diré, por ejemplo, que en España el 98% de los colegios tienen aula de informática con conexión a Internet. Es decir, no estamos hablando de que las personas hoy en día no tienen acceso a la tecnología como podía ser hace 3 o 4 años, ¿no? Donde empezábamos a instaurar ordenadores en las clases, en los colegios y tal. En España estamos a nivel de toda la Unión Europea, donde es el 98%. Cuando preguntamos cuánto uso de las instalaciones tecnológicas se están haciendo en los colegios en el proceso de aprender y enseñar, esa estadística decae a un 58% aproximadamente. No es ni mala ni buena. Quiero decir, para que se hagan una idea, estamos al nivel de Austria, la media de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Lo que es cierto es que hay otros países, curiosamente países que a lo mejor podemos interpretar que están por detrás de nosotros en el desarrollo económico, como puede ser Bulgaria, donde el uso de las instalaciones tecnológicas llega al 90% en el proceso educativo. Entonces, una de las cosas que ocurre es por qué no se está utilizando una tecnología que las autoridades educativas y las empresas están poniendo a disposición de la enseñanza. Y entonces aquí hay toda una serie de mezclas que a lo largo de la presentación de hoy intentamos compartir de por qué hay muchas tecnologías que no se usan y vamos a mostrarles buenos ejemplos de cómo se tienen que usar esas tecnologías en el proceso educativo, ¿no? Bien, nosotros, esto es una cosa muy complicada, desde Microsoft agrupamos las tecnologías en 4 grupos muy orientados al mundo académico. En principio, productos destinados al uso del individuo, de la persona, es decir, productos que vamos a meter tecnologías en el puesto de trabajo para que la gente aprenda, estudie, trabaje, y cómo podemos adaptar las tecnologías de base para verdaderamente facilitar esa labor del individuo en su propio trabajo. Otra serie de productos relativos a el espacio de colaboración, de comunicación, de soporte de servidores que tiene que soportar la actividad académica, que denominamos en otra parte. Otra parte respondiendo a las necesidades de gestión de los entornos informáticos en los centros, teniendo en cuenta que no hay
un licenciado en informática, normalmente en un colegio, suele ser un profesor que está librado de parte de las horas, que se dedica a mantener y administrar el entorno informático. Bueno, pues qué cosas y de qué modo le podemos ayudar. Y por último, una parte que no vamos a cubrir que tiene más que ver con la administración académica, la propia gestión de centros, gestión educativa, etcétera, etcétera. Bien, desde el punto de vista de usuario, desde Microsoft lo que estamos haciendo es proponer una serie de herramientas, normalmente muy básicas, muy estándar, muy de base, pero que sirvan para facilitar tanto al alumno como al docente todo el trabajo que realizan delante de una pantalla, en cuanto a la elaboración de contenidos, a la manipulación de esos contenidos, al acceso a la información, a la búsqueda de información. Un ejemplo muy claro es una herramienta que luego le vamos a mostrar que se llama Student, que aquí ven una interfaz en un perfecto inglés, pero afortunadamente también está en un perfecto castellano, como luego la verán, que agrupa de una manera muy simple un montón de herramientas que un estudiante o un profesor puede necesitar, desde la enciclopedia, los diccionarios, español, inglés, francés, alemán, etcétera, etcétera. Todas herramientas para generar gráficos, para generar mapas, acceso a los atlas, acceso a manejo de fotos, acceso de búsqueda por Internet y, como ven a la izquierda, agrupados por materias. Es decir, ya no estamos buscando un determinado contacto, un determinado artículo, estamos buscando cosas de matemáticas, de geografía, de inglés, de historia, etcétera, etcétera. Bien, incluso saben, una de las cosas que estamos trabajando mucho es el concepto de interfaz. Es decir, no debe ser lo mismo lo que ve en un ordenador un niño de infantil que un niño de secundaria. Y no debería ser lo mismo la interfaz que recibe un profesor, porque evidentemente sus esquemas mentales, sus formas de trabajar, sus formas de hacer la información son diferentes, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, cómo un mismo producto, como puede ser una biblioteca de referencia, que es Encarta, la enciclopedia nuestra digital, se puede adaptar a la visión de lo que un niño puede manejar en primaria, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver con la interfaz que habitualmente manejamos los demás, ¿no? Hay una herramienta que verán muy útil y que especialmente en el País Vasco ha sido especialmente utilizada, sobre todo en el ciclo final de secundaria y en el bachillerato, para enseñar álgebra. Es una calculadora científica que es capaz automáticamente de mostrar cosas como esta. Es decir, cuando yo estudiaba en bachillerato nos tirábamos horas y horas en una hoja cuadriculada poniendo x igual a 0, calculábamos y igual a 1, x igual a 2 y igual a tal. Y luego pintábamos la gráfica y nos dedicábamos más tiempo haciendo cálculos y pintando la gráfica que entendiendo lo que significa resolver un sistema algebraico, que es el punto de corte de dos funciones, ¿no? ¿Y qué significa eso, no? Bueno, pues este tipo de cosas hacen que evidentemente sea más inteligible para un alumno. Una de las cosas que les digo que estamos trabajando mucho en Microsoft son en interfaces contextuales. Es decir, ¿qué sentido tiene para un niño que lo que quiere hacer es una redacción de historia, que cuando arranca un procesador de texto lo que le aparezca sea copiar, pegar, negrita, Arial, etcétera? No tiene sentido. Este señor está haciendo un trabajo de una redacción sobre una cosa cualquiera, ¿no? Entonces, una de las cosas en las que estamos trabajando, implantando, y las pueden ver incluso en el camión de ahí fuera del aula de profesores innovadores que tenemos con Fundación Telefónica de Educarred, son interfaces contextuales, de tal modo que si una persona está realizando un trabajo de matemáticas, las opciones que la herramienta ofimática le ofrece al usuario son aquellas relativas a las matemáticas. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes se intenta encontrar el símbolo integral en Word. Insertar el símbolo integral. Bueno, pues es una pesadilla. Es decir, hay que ir navegando por miles de ventanas hasta encontrar el símbolo integral que luego queremos entrar. Pues no, yo le digo a la herramienta que estoy haciendo un trabajo de matemáticas y automáticamente las opciones que me aparecen en el primer nivel son las relativas a matemáticas que me ofrece la herramienta. Todos los símbolos matemáticos, editores de ecuaciones, etcétera, etcétera. Si estoy haciendo un trabajo de historia, pues lo que me aparece son las opciones relativas a formateo puro de textos, tratamiento de imágenes o búsquedas de contenidos en la enciclopedia o en Internet. O si estoy haciendo un trabajo de francés, etcétera, etcétera. Existe una herramienta muy popular también en el mundo de la docencia en España y que hay muchos profesores utilizándola para generar contenidos, que se llama Producer. Producer es una herramienta gratuita, tenemos cosas gratuitas también en Microsoft, que se puede descargar libremente desde la web, que permite, a partir de transparencias hechas en PowerPoint, a partir de fotografía digital, a partir de vídeo digital, componer páginas web que sincronicen en tiempo real
vídeo, audio, imagen, etcétera, etcétera, y que automáticamente generan los controles como si tuviéramos enfrente un videocassette o un reproductor de DVD, paro, adelante, siguiente, para atrás, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora lo van a ver. Yo les voy a dejar con un compañero mío que se llama Wenceslao, es el ingeniero especialista en los productos educativos de Microsoft, y les va a hacer una pequeñísima demostración de todas estas cosas. Adelante, gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Así es, gracias Juan Luis. Voy a comenzar. Juan Luis nos ha hablado ahora mismo del Student, del Learning Essentials, también nos ha hablado del Producer. Para que todo esto que nos ha contado, ver exactamente cómo lo encajamos en un producto, un poco voy a mostraros este producto. Voy a comenzar con el Student. Este producto, este programa, es este que nos sale aquí. Todo esto comenzó intentando analizar qué necesitan nuestros alumnos, pensar qué pueden necesitar nuestros alumnos hoy en día a la hora de hacer ejercicios. Cuando su profesor maestro les dice hacer estas tareas, ¿qué puede necesitar un alumno extra? Aquello que no tenga en el libro, en el enunciado que le haya el profesor en sus apuntes. Pues eso es lo que nosotros intentamos darle al alumno en un único programa. Entonces, pensando así, ¿qué puede necesitar el alumno? Pues, como comentaba Juan Luis, información. Todo es esto aquí de la parte de la derecha, todo esto de aquí, información. Esto es el motor de búsqueda de Encarta 2006 Premium. Todo lo que un alumno pueda necesitar, busca allí y tiene acceso a toda la información del Encarta. Millones de artículos, vídeos, fotografías. Luego ahí tiene información, que la información es fundamental. Bien, pero me diréis, sí, pero es que información, bueno, tiene Internet, tiene lo que les dan los profesores, tienen enciclopedias como la Encarta. La información tienen ya infinita información. Entonces lo que nos centramos hoy en día ya no es solo en darles información, sino en cómo les damos la información. ¿Cuánto tiempo tardan ellos en acceder a la información y cómo la localizan? Eso es lo que se está centrando hoy en día más o menos la industria del software, en que cuando yo estoy buscando algo, tanto en Internet como en los programas, haya rápidamente esa información. Y eso es toda esta parte de aquí, de la izquierda. Si queremos buscar información de ciencias de la naturaleza, entramos en el área de ciencias de la naturaleza porque el alumno tiene que hacer un ejercicio de ciencias de la naturaleza y puede buscar información. Aquí vemos buscar información. Puedo ir a las áreas de estudio de ciencias de la naturaleza y ahora puedo ir a plantas, a los conceptos fundamentales, abrir el aparato digestivo y así rápidamente acceder a la información. Todo esto es la base de información del Encarta, pero aquí accede de un modo rápido, no por búsquedas que le pueda hacer perder tiempo, etcétera, etcétera. Y aquí en un momento ha accedido a toda la información del estómago resumida de un modo muy rápido. Además, bueno, aparte de los artículos, además aquí vamos viendo a la derecha que tiene ya unos sitios web predeterminados, los sitios web seleccionados, porque no podemos, está bien limitar a nuestros chicos a qué sitios de Internet acceden. Pues aquí estos son sitios de Internet interesantes para ellos, porque han sido preseleccionados, que no tienen contenido que les pueda dañar. Incluso tiene un explorador visual, si quieren buscar más información de un modo visual, artículos relacionados con el aparato digestivo. Bien, pero me diréis, bueno, vale, información, hemos conseguido que ahora accedan a la información más rápido. ¿Qué más necesitan nuestros chicos a la hora de hacer esos ejercicios? Pues herramientas, más herramientas de ayuda. Por ejemplo, pueden necesitar, cuando va a buscar la información, a un nuevo inciso, esta última herramienta, en la parte de herramientas, esta última que pone guía curricular, es, por así decirlo, otro acceso de búsqueda de la información. En vez de por materias, decir en qué país estoy, ahora mismo estoy en España, en bachillerato, en educación secundaria obligatoria, en ciencias de la naturaleza, que es lo que habíamos visto antes, pues vamos a ver el concepto de una onda, el ecosistema y biosfera, biodiversidad, biosfera. Rápidamente accedemos a la información en un momento. Esto es otra manera que accedan a la información, para que veáis que hacemos especial foco y énfasis en que accedan a la información rápidamente. Aquí se nos abrían más vínculos relacionados. ¿Pero qué más necesitan nuestros chicos? Aparte de la información, del acceso muy rápido a la información, pues aquí ponemos una serie de herramientas, como podéis ver, herramientas de ayuda para cuando ellos hacen esos ejercicios. Por ejemplo, bueno, por supuesto, algo que consideramos útil es, ya que les damos un programa, vamos a darles pedagogía, pues les metemos un poco de pedagogía. Aquí vemos la pedagogía, hábitos de estudio, la preparación de un examen. Esto es información que unos pedagogos, si lo leéis vais a ver que lo han escrito pedagogos,
La mayoría de los estudiantes odian los exámenes, ese cosquilleo en el estómago, el repaso del último minuto, eso está escrito por pedagogos, que les explican un poco cómo enfrentarse a un examen, hacer ejercicios, cómo enfrentarse a la vida de un estudiante. Pero bueno, tenemos un generador de gráficos que no es intuitivo para un alumno, diccionarios, el diccionario bilingüe, inglés-español, tenemos el diccionario de la Real Academia, el Atlas Mundial, un atlas con todo tipo de mapas, aquí lo tenemos mapa político, físico, aquí los vamos seleccionando, el estadístico, para buscar distintas estadísticas. Ahora mismo tengo una estadística que lo que busca es el índice de alumnos por cada profesor en primaria. Cuanto más claro es que hay muchos alumnos por profesor, así vamos viendo más o menos en qué podemos poner la leyenda para ver qué significa cada cosa, y así vemos cómo nos presentamos. Perdón, cuanto más claro, lo he visto en la leyenda, cuanto más claro, menos alumnos hay por profesor, cuanto más oscuro, más alumnos hay por profesor. Bien, así muchos mapas, tenemos mapas de todo, de la Tierra de día, de noche, tectónicos, regiones, climas, precipitaciones, religiones, mapas de la Luna, hay de todo. Hay también una calculadora gráfica que hemos visto un pequeño pantallazo, aquí tenemos esta calculadora gráfica, pinchamos y la abrimos. Bien, esta calculadora gráfica es como la calculadora de Texas Instruments. No sé si la habéis visto, la calculadora de Texas Instruments, calculadora científica bastante compleja de utilizar. Bien, pues aquí la tenemos todo en modo software, lo cual nos permite hacer cosas que la calculadora de Texas Instruments no nos permite hacer. Por ejemplo, decir a nuestros chicos, decirles, a ver, ¿qué conocen nuestros alumnos? ¿Qué saben hacer nuestros alumnos? Bueno, ellos saben hacer la raíz cuadrada, fracciones, el seno, el coseno. Pues entonces el profesor se lo mete todo, todas las funciones que sus chicos conocen, las mete en botones favoritos y se las pasa a sus alumnos. Y los alumnos ya no tienen que conocer las miles de funciones que su calculadora, la calculadora de Texas Instruments, tendría miles, sino que con saberlas que su profesor la ha metido en botones favoritos, con eso ya le vale. Y no tiene que hacer un curso especial para aprender a manejar una calculadora. Por lo demás, tiene toda la potencia que tiene la calculadora normal. 68 entre 54, por ejemplo, pues nos dan las distintas salidas de datos. 68 54 avos, pues es 34 entre 27, es una salida de datos enfocada a la enseñanza, y luego el resultado decimal que nos da cualquier calculadora. Este programa, a partir de ahora en julio, va a salir la nueva versión en la que nos va a demostrar los pasos que ha seguido, y como veis, ya lo que muestra es todas las salidas que hay interesantes para la enseñanza. No solo el resultado final de una calculadora, sino todas las posibilidades que pueden interesar a un profesor. En los límites, distintas posibilidades, en las integrales, etcétera, etcétera. Las gráficas pueden ser muy interesantes, igual a x más 2, una gráfica cualquiera, igual a x cuadrado, y vemos cómo son las gráficas. Pero si queremos verlas más completas, una gráfica más completa, una de 3 dimensiones, no entro mucho en detalle por cuestión de tiempo, pero para que veamos el potencial que tiene, coordenadas cartesianas, etcétera, x valga el coseno de AT más b coseno de S. Estoy poniendo un ejemplo, perdonad, aquí me he equivocado, he puesto cas cuando es cos. Introducir, puedo hacerlo vía el seno de AT más b seno de S, y luego finalmente T. Esta es una función que yo he elegido porque me gusta cómo se ve en la gráfica y es bastante ilustrativa. Más o menos es un cilindro en espiral en el que hay dos variables, A y B. No sé si lo habéis visto, aquí está un poco la explicación. El profesor de matemáticas enseguida lo podría explicar en un momento, cómo afecta, cómo lo rotamos. Podemos rotar con el eje X, podemos darle animación según los valores de A. El cilindro es un cilindro único. Cuando A vale 0, se va rotando según A vale 0 o 2. Si se aproxima a 2, la espiral está más pronunciada. Y la B afecta en el grosor. Es una manera de explicar bastante interesante. Entonces, resolución de ecuaciones, exactamente tenemos la resolución de ecuaciones que muestre fácilmente cómo se resuelven ecuaciones. Por cuestión de tiempo no lo muestro, pero lo mismo que os he comentado antes, muestra paso por paso cómo ha resuelto cada ecuación y todos los posibles resultados.
Tenemos, por supuesto, una biblioteca de ecuaciones, que esto para mí es como darle todas las chuletas al alumno en un único sitio. Aquí están todas las ecuaciones de álgebra, las ecuaciones de geometría, es decir, aquí tienes ya todas tus ecuaciones reunidas, que es una biblioteca, por así decirlo. Esto en cuanto a la calculadora. Hemos oído también que comentábamos, vamos al inicio, que comentábamos ayudas contextuales en Office para nuestros alumnos. Esa capa de abstracción para que un alumno no necesite conocer Office. No es necesario que él sepa manejar Office, sino que con un poco decirle al programa, bueno, ¿qué necesito? Yo voy a hacer una presentación, o un gráfico, o trabajo de investigación, algo de idiomas, algo de matemáticas. Él va y dice, venga, mi profesor me ha mandado a hacer algo de matemáticas. Pues yo vengo aquí y le digo, venga, voy a hacer un trabajo científico. ¿Qué nos muestra? Lo primero que nos muestra ya son, aquí vemos plantillas. Vamos a una plantilla, seleccionamos una plantilla. Juan Luis ya nos había comentado lo de los menús contextuales. Bien, aquí tenemos un menú contextual. Hemos dicho que va a ser un proyecto de investigación. Pues aquí tenemos. Nos ha elegido una asistencia al proyecto, que es esta a la derecha, plantillas, tabla periódica, la podemos ver, calculadora, es la tabla periódica, vamos a elegir el cadmio, aquí lo vemos, tabla periódica, calculadora, símbolos matemáticos, el editor de ecuaciones que decíamos que al principio no todo el mundo sabía hallarlo, etcétera, etcétera. Como no estoy haciendo algo de investigación, pues él ya nos lo saca. Quiero una integral doble de la raíz cuadrada de... Y en un momento montamos nuestra ecuación, algo que todos los profesores al principio no saben que existe y no lo encuentran. Pues así nos va a sacar todas las funciones que interesan para los objetivos que hemos puesto. ¿Se nos ha ido el tiempo? Vale, pues entonces 1 minuto me queda. Pues con esto vemos el potencial que tiene en Office, en Word, Excel y PPT y PowerPoint, mostrarnos menús contextuales y plantillas, tutoriales, etcétera, etcétera. He hablado antes algo, Juan Luis, de PowerPoint, simplemente mostraros lo que puede hacer un PowerPoint. Esto es una demostración disponible en inglés. Es combinar audio, sonido, o sea, tú grabar tu voz, tu imagen con las presentaciones. Lo que han hecho aquí ha sido simplemente tenemos las presentaciones y ella va hablando y entonces nosotros podemos nuestras presentaciones tenerlas ya en vídeo. Y así, bueno, hay distintos formatos. También podríamos grabar nuestro ordenador. To either import existing video or capture your own, all within the product. Here's how to import video. Lo que ha hecho ha sido grabar nuestro ordenador, añade sonido con un pinganillo, un pequeño micrófono que tengamos. Esto ha dicho Juan Luis que era gratuito. Y con esto podemos mostrar una aplicación y nuestro sonido mientras explicamos la aplicación. Muy útil para la enseñanza. Y con esto ya te doy paso. Muy bien. Todo esto que les hemos enseñado en el aula de fuera del camión está disponible. Pueden ustedes experimentar en profundidad con toda esta tecnología y con todo este producto. Es una de las tecnologías que el aula de profesores innovadores está intentando acompañar. Muchas de estas tecnologías son gratuitas, o sea, no requieren ninguna licencia especial y se pueden descargar gratuitamente desde la web de profesores innovadores o desde la web de Microsoft. Bien, una de las cosas que hicimos un avance en los últimos años fue un dispositivo que se denomina Tablet PC. No sé si ustedes han oído hablar de Tablet PC. Y una de las cosas que hicimos en España fue intentar claramente posicionar el tablet PC como un dispositivo para uso por parte del escolar, por parte del alumno, ¿no? Y ha sido uno de los grandes motivos de satisfacción y uno de los grandes proyectos que hemos rodado en las comunidades autónomas. No deja de ser un ordenador portátil normal, se le gira la pantalla es magnética, con lo cual bueno, pues se puede escribir manuscritamente encima de ella con un lápiz, que actúa además como un ratón. Y es muy intuitivo, porque por un lado podemos pintar y por otro lado podemos borrar. Y eso para un niño es muy intuitivo y es capaz de manejar todas las aplicaciones informáticas en base a un lápiz. Así mismo existe el reconocimiento de escritura manual, etcétera, etcétera, y un montón de funcionalidades para tomar. Yo no quiero contarles mucho de lo que es un tablet PC, porque prefiero que la gente de Asteasu, en la provincia de Guipúzcoa, aquí en el País Vasco, pues os cuente cuál ha sido la experiencia cuando se ha introducido una máquina como un tablet PC en una clase de primaria.
de primaria. Y tenemos entonces aquí a Víctor Bermejo y a Roberto Subiola, que es el director del proyecto de la zona de Asteasu, a lo de las Artes, en Guipúzcoa, y Roberto, que es el profesor del aula del Pello Rota de Asteasu, que os va a contar un poquito cómo ellos vieron el proyecto y qué es lo que han hecho. Adelante, todo vuestro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo muy brevemente simplemente quiero hacer la primera introducción del proyecto como responsable del programa TIC en Guipúzcoa. En su día tuvimos la oportunidad, a través de Microsoft, de que nos podíamos escoger a un centro para que llevara adelante un proyecto a través de los tablets. Entonces estuvimos pensando qué tipos de centro nos parecía el más apropiado y buscamos, intentando acercar las tecnologías también a sitios que no estuvieran siempre en las grandes ciudades o en los sitios urbanos mayoritarios, llevarlo a centros rurales. Y esta es la característica primera que habría que ver del centro de Asteasu, pero no solamente por ser un centro rural, sino que además también tenía, el proyecto encajaba perfectamente dentro de un proyecto de centro, un proyecto global. Es un proyecto que utiliza la pedagogía, una perspectiva constructivista, por lo tanto está adaptado a una sociedad actual y que marcaba en el centro se marcan 3 líneas prioritarias sobre las que trabajan y todo engloba dentro de esas 3 líneas prioritarias. Estas 3 líneas prioritarias son el tratamiento de las diferentes lenguas, como sabéis aquí en el País Vasco, aparte del castellano y el euskera, pues también trabajamos ya desde los primeros años el inglés. Entonces, ese tratamiento de lenguas, la convivencia y la coeducación dentro del proyecto de centro y las TIC, la influencia que hacen las TIC dentro del centro. Bueno, vimos que esto era un proyecto que podía encajar, todo este proyecto que os va a explicar ahora Roberto, que es el profesor coordinador del centro, que podía encajar dentro de este centro y, por lo tanto, pensamos que era la mejor manera de llevarlo hacia allí. Entonces, sin más, os dejo ya con Roberto para que os explique la experiencia tal como está. Vale, Guardián, buenos días. Bueno, pues sin más, os diré que esta experiencia la comenzamos hace 3 años con alumnos y alumnas de cuarto de primaria, con la participación de todos los profesores que pasaban por ese aula, y yo mismo fui durante el primer año el tutor de estos alumnos y luego seguí como coordinador del proyecto. Desde el comienzo, durante todo ese tiempo, tanto los alumnos como los profesores que hemos trabajado en esta experiencia hemos dispuesto de un tablet PC. Pero bueno, quizás para empezar voy a intentar explicar qué es un tablet PC. Al fin y al cabo, no es más que un ordenador portátil un poco especial, ¿no? En primer lugar, en cuanto a la facilidad que tiene para moverse. Es un ordenador muy ligero, más pequeño que un ordenador portátil y con una autonomía de unas 3 horas sin cargador. Tiene compatibilidad sin ningún problema con redes inalámbricas, una pantalla giratoria que es algo muy práctico cuando un niño quiere enseñar el trabajo realizado a sus compañeros, posibilidad de escritura manual, quizás su característica más peculiar. Con un bolígrafo pues podemos escribir en la pantalla. Y por si eso fuera poco, además podemos desmontar la pantalla del teclado para que sea más cómodo el llevarla pues, a distintas dependencias del colegio, incluso al patio. Se puede utilizar perfectamente para coger apuntes. En cuanto al trabajo en clase, antes de la llegada de los tablets, pues el trabajo se realiza con el cuaderno, con la pizarra tradicional, con enciclopedias. Íbamos al laboratorio, la biblioteca, y con la llegada de los tablets se hace todo eso y además se utilizan los tablets y se utiliza el proyector, Internet. Es decir, desde el primer momento que comenzamos en este proyecto, teníamos muy claro que no queríamos renunciar a nada de lo que habíamos conseguido hasta ese momento. La idea no era para nosotros el de dejar de ir al laboratorio, a la biblioteca o dejar de utilizar las enciclopedias, sino que queríamos, manteniendo todos esos recursos, además añadirle todos estos nuevos.
En cuanto a la adaptación a estos aparatos, el periodo de acción para el profesorado fue bastante breve. Hay que tener en cuenta que en el colegio los profesores estábamos bastante acostumbrados a trabajar con ordenadores. Desde hace años guardábamos todas nuestras programaciones, unidades didácticas, trabajos, que se iban guardando en el ordenador, con lo cual fue una pequeña adaptación para conocer las características especiales de un tablet. Y para el alumnado, ¿qué os voy a contar? Si para nosotros fue corto, para el alumnado fue cuestión de 5 minutos. O sea, a la media hora de su primer contacto con los tablets, ya nos estaban enseñando cosas de cómo funcionaban. Esto lo entenderéis perfectamente. Bien, después de recibir los tablets, pensamos que estaría muy bien completar ese aula de cuarto con otra serie de aparatos informáticos, como pues, el videoproyector, una pizarra blanca, en nuestro caso, que funcionaría tanto de pantalla como de pizarra. Rescatamos una videocámara analógica vieja que teníamos por el colegio que se utilizaba muy poco para que nos hiciera la función colocada en el techo de proyector de cuerpos opacos. Esta idea tengo que reconocer que no es nuestra, se la robamos, se la copiamos a los compañeros de Ariño, vimos allí y nos encantó. La verdad que es es una forma de aprovechar una vieja cámara barato y que luego veremos en una serie de ejemplos pues que da mucho de sí. Bien, instalamos un punto de red inalámbrico en ese aula para que pudieran tener en todo momento conexión a Internet y a la red del centro. Y finalmente diseñamos un armario para poder cargar los tablets y a la vez, pues que estuvieran protegidos. Es un armario blindado. El diseño lo hicimos nosotros, nos lo realizó el carpintero del pueblo y el ayuntamiento pues tuvo la generosidad de pagarlo. Nosotros en recursos económicos, ideas tenemos muchas y procuramos aprovechar todo lo que tenemos, pero siempre necesitamos ayuda exterior, sobre todo económica. Bien, como veis ahí, los cargadores quedan, tanto en la parte superior como inferior, quedan siempre ahí, no hay que andar con ellos de un lado para otro, los tablets se guardan y cuando están guardados se van cargando, de tal forma que a la hora de utilizarlos están preparados ya sin tener falta de mover los cargadores. Bien, de esto se trataba. O sea, la idea al fin y al cabo es disponer de todos los aparatos multimedia, todos los aparatos informáticos en una sola aula, para que los alumnos no tengan que moverse de ahí. Y así, en plan esquemático, esto es lo que vendría a ser un aula digital. Un proyector que nos proyecta en una pantalla o pizarra blanca, si queremos, al que le podemos conectar un portátil o un tablet PC que tenga acceso a Internet en todo momento. Y si le añadimos una videocámara para que nos haga el trabajo de un proyector de opacos, mucho mejor. Bueno, esto es lo que aquí en Euskadi le llamamos EGELA. En otros sitios lo oiréis con el nombre de aula autosuficiente, aula digital o aula multimedia. Viene a ser lo mismo. Este es el plano del aula de cuarto. Si os fijáis, lo tenemos como dividido en dos zonas. La parte superior es en la que se concentran todos los recursos informáticos, con mesas grandes. Tenemos desde el proyector, la pizarra, ahí es donde trabajan con los tablets. Y luego en la parte inferior, con mesas individuales, las reservamos más para pues otro tipo de trabajos más tradicionales, con cuaderno, libros, enciclopedias, etcétera. ¿Qué posibilidades nos ofrece este aula? Bueno, básicamente tres. Las propias de los tablets PC, la que nos ofrece un ordenador conectado a un videoproyector y la de la videocámara. En cuanto a los tablets, seguimos utilizando en los tablets, al igual que en el resto de ordenadores, pues los programas que se utilizan normalmente, ¿no? El Word, el Publisher, PowerPoint. Además de ellos, y como programa más especial de los tablets, utilizamos con mucha frecuencia el Windows Journal, un programa preparado especialmente para poder escribir en la pantalla. Es este que tenéis ahora ahí. Dispone de una serie de plantillas. Esta que vemos es una plantilla con líneas pues, para facilitar la escritura, pero también tiene otras plantillas blancas, milimetradas, incluso una con pentagramas para poder escribir notas musicales. Dispone de todo tipo de colores, grosores, de tamaños, rotuladores para subrayar, goma.
Como decía un alumno de los primeros días, decía que solo le faltaba el sacapuntas. Todo lo demás está ahí. Frecuentemente esto lo utilizamos para cargar, para insertar imágenes preparadas por el profesor, que pueden ser, por ejemplo, un mapa mudo. Lo cargamos aquí a cada uno de los tablets de los chavales y luego ellos, de forma manuscrita, los completan. Bien, programas multimedia. Los programas multimedia en el colegio, tanto en los tablets como en el resto de ordenadores, los tenemos instalados en cada uno de los equipos. No tenemos que andar con CD-ROM de un lado para otro, que es una locura. Entonces tenemos unos 30 programas multimedia clasificados por asignaturas y en todos los ordenadores para que tengan acceso en cualquier momento. Pues, por ejemplo, acceso a Internet, como hemos dicho antes, y conexión por infrarrojos. Bueno, otra pequeña utilidad de los tablets, pero que se utiliza frecuentemente. Basta unir dos tablets para que se pongan en contacto entre ellos por infrarrojos, con lo cual el intercambio de archivos, de imágenes o archivos de texto entre dos tablets es algo muy sencillo. En cuanto al videoproyector y el ordenador, o el tablet, básicamente se utilizan para presentaciones y exposiciones orales, tanto del profesorado como el de los alumnos. Entonces puede ser desde presentar una web de Internet sobre la que luego tendrán que trabajar ellos, puede ser la presentación de un nuevo programa multimedia para que en las siguientes sesiones luego cada uno desde su tablet lo trabaje. Como hemos citado antes, se le puede preparar una ficha o un mapa, se lo presentamos por medio del proyector, les explicamos qué es lo que tienen que hacer y luego ya se pasa a partir de ahí al trabajo individual. E incluso la proyección de un DVD para que ellos, mientras lo ven, vayan cogiendo apuntes para un futuro trabajo pues, en un procesador de textos o incluso en el journal. Y la última de esas tres posibilidades, la de la videocámara con el videoproyector. La utilizamos principalmente para correcciones de trabajos manuscritos. Esto, si los maestros y maestras que estáis en la sala, seguro que me entenderéis. Yo luego siempre he tenido esta pequeña espinita en la escuela, ¿no? El cómo poder conseguir corregir un trabajo manuscrito, un trabajo que ha realizado un alumno en el cuaderno, cómo se lo enseña a toda la clase para poder corregirlo entre todos. Hasta descubrir esto de la cámara, a lo más que había llegado así, había sido a sacar fotocopias de ese trabajo, repartirlas, pero no es lo mismo. De esta forma es sencillísimo. A través de la cámara proyectamos ese cuaderno en la pantalla y entre todos corregimos. De tal forma que tu esfuerzo personal también de corregir ese trabajo no es solamente para ese alumno, sino que es para todos. Exposiciones orales como apoyo. Aquí tenemos una alumna que estaba presentando un trabajo, bien sea para directamente ir explicando ahí lo que va apareciendo o solo, como estamos haciendo nosotros aquí con esto, según vamos hablando, como apoyo de imágenes, de textos o de fotografías. Trabajos manuales. Vuelvo a preguntar, ¿alguien ha intentado enseñar a hacer una pajarita de papel a 20 alumnos? Y además hablándolo, diciendo, primero cogéis la hoja, la dobléis por la diagonal, y te están viendo, pero te están viendo desde otra perspectiva. Entonces, es muy difícil seguir los pasos así. Bueno, pues con la cámara está solucionado. Ponemos debajo de la cámara, proyectamos lo que estamos haciendo y casi no hace falta ni explicarlo. Bien, y hace 2 años, la experiencia empezó hace 3 años, hace 2 años nos dimos cuenta de que había bastantes problemas. Estamos hablando de chavales cuando empezaron el proyecto de 10 años. Les costaba mucho meterse en Internet a pelo, Internet es algo inmenso, y encontrar información concreta. Entonces decidimos intentar facilitarles la labor. Entonces nos juntamos una serie de profesores de la zona y fuimos recopilando webs educativas interesantes que íbamos encontrando por ahí. Aparte de recopilarlas en esta web, en icasway.com, las íbamos clasificando por asignaturas y por temas. De tal forma que, por lo menos los chavales de cuarto, de quinto, en sexto ya empiezan más por libre entrando en Internet, pero a edades más bajas que tuvieran una ayuda, una especie de Internet reducido. Que hoy en día tenemos unas 540 webs recogidas ahí, clasificadas, como ves ahí, por asignaturas,
Dentro de cada asignatura hay una serie de apartados, elegimos el apartado que queremos, la web en concreta y ya estamos dentro. A continuación vamos a ver una serie de ejemplos prácticos. He traído unos pequeños vídeos muy cortitos, con ejemplos prácticos de utilización de todos estos medios informáticos, tanto de los tablets como del proyector, la cámara, etcétera, etcétera. Bueno, aquí estamos viendo, por ejemplo, el tema de las correcciones. Hemos dicho, bueno, utilizando todo este montaje podemos hacer correcciones de un trabajo manuscrito, que es lo que estamos viendo aquí. Se está proyectando el cuaderno en la pantalla y entre todos lo corregimos. O también se podría hacer una corrección de un trabajo realizado en un ordenador. Enchufamos el ordenador al proyector, proyectamos y corregimos. Este es el ejemplo de un trabajo manual. En este caso me parece que no es una pajarita, ni ese tampoco es el profesor. Es un alumno, bueno, pues que sabía hacer, creo que era un avión de papel, y dijimos, bueno, vamos a probar esto, ¿no? Entonces se puso él a hacer el avión de papel con la cámara que tiene encima y que está proyectando en la pantalla. Entonces, mientras tanto, los demás alumnos lo están viendo y lo están copiando. Para todo tipo de explicaciones, a la hora de explicaciones generales, explicaciones no de grandes chapas, sino de 5 minutos, de explicar qué es lo que vamos a hacer durante esta sesión. Bueno, pues vamos a trabajar, no sé, pues con un programa multimedia o con una web que tenemos ahí de Internet, sobre gráficas, de temperaturas y de no sé qué. Entonces, bueno, el profesor les da una pequeña introducción al tema, les dice de qué va a ir el trabajo y luego a partir de ahí cada uno sigue con su tablet. El journal, como hemos dicho antes, principalmente para capturar trabajos preparados por el profesor, desde una ficha hasta, como en este caso, un mapa mudo de Euskal Herria en el que tenían que escribir los ríos de las provincias. Como veis aquí, el detalle no se corta ni un pelo. Si necesitan ayuda, bueno, podían acceder a Internet, pero ellos saben que tienen un atlas donde tienen toda esa información, o sea, hay mucho más sencillo. Entonces sacan el atlas y trabajamos con el atlas también. Bueno, el tema de Internet también lo hemos comentado antes, lo utilizamos bastante, sobre todo cuando hay que trabajar un tema monográfico. Entonces, ellos están bastante acostumbrados a buscar bien dentro de Ikasgai o bien a pelo en Internet, buscar información, leerla, resumirla y a la vez, muchas veces, bueno, pues capturar imágenes de Internet para completar su trabajo. El tema de Ikasgai, aquí he traído una web de geometría. Como veis, todas las webs que vamos recopilando en Ikasgai procuramos que tengan recursos multimedia, que sean agradables. Para meter webs con mucho tocho y leer, para eso tenemos los libros. Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, pues se trata de copiar un modelo totalmente interactivo. Para ellos no deja de ser un juego, pero están aprendiendo geometría. Bueno, sin más, un programa multimedia de ortografía, bien, y aquí con sinónimos, antónimos. Aquí concretamente también les va a pasar lo mismo. Si tienen alguna duda, recurrirán al diccionario que tienen al lado sin ningún problema. Los chavales se arreglan muy bien. Al final siempre buscan el camino más corto. Y el camino más corto en algunas cosas es Internet y en otras es el libro, o la enciclopedia o el diccionario. Depende de lo que vayan conociendo. El tema de los infrarrojos, ahí simplemente pasándose archivos de uno a otro. Y el tema de mecanografía es un tema importante, de la misma forma que nos parece importante cuando están aprendiendo a escribir, pues solemos ponernos muy pelmas en que tienen que hacer buena letra, tienen que mejorar la ortografía, porque luego en todas las demás asignaturas van a tener que escribir, no solamente en lenguaje. Aquí con el teclado pasa lo mismo. El teclado, si cogen velocidad, si aprenden desde el principio a escribir bien, eso luego va a suponer pues, una rapidez y una mejora a la hora de escribir, de manejarlo en cualquier otra asignatura. Entonces, bueno, pues practicamos con un programa de mecanografía monótono, como todos los programas de mecanografía, de estos de repetir y repetir y repetir,
Lo más curioso es que a ellos les encanta, no entiendo por qué, pero les encanta, es así. Ellos están deseando, suelen hacerlo durante el primer trimestre, los primeros 5 o 10 minutos hacen esto. Entonces, bueno, se hacen competiciones entre ellos a ver quién acaba antes, quién llega antes a la sexta lección, o no sé cómo va el tema muy bien, pero hasta esto les encanta. Bien, y luego el tema de los DVDs, que también da mucho de sí, bien sea de, bueno, simplemente para ver una película o para trabajar, como en este caso, que tenían que hacer un trabajo sobre las orcas. Entonces, primero 20 minutos de DVD, van cogiendo notas y luego lo desarrollan. Bueno, en cuanto a la opinión de los profesores, he intentado resumir aquí 3, 4 cosas nada más, ¿no? Bueno, que se han adaptado muy rápido, creo que no haría falta ni comentarlo. Que no es que trabajen más ni menos que antes, yo creo que trabajan lo mismo. Lo que ocurre que, bueno, todos sabemos lo que es trabajar a gusto, ¿no? Puedes trabajar el doble y te parece que has trabajado a la mitad. Entonces, eso sí que se ha ganado. Trabajan mucho más a gusto que antes y aprenden, por consiguiente, aprenden más. Que cuando hay un trabajo que no les gusta mucho, si en lugar de hacerlo en el cuaderno lo tienen que hacer en el tablet, ya tienen un principio de motivación como para empezar a trabajar y que asimilan, en definitiva, los conceptos aprendidos mucho mejor. Bueno, yo he traído un pequeño vídeo, creo que tenemos el tiempo clavado, donde aparecen algunas opiniones tanto de profesores como de alumnos. Son solamente 3 minutos, pero bueno, para que los veáis un poco en marcha. Y así yo también descanso. El aprender a buscar información a través de Internet, el aprender a escribir en el tablet, a organizarse sus carpetas y sus trabajos dentro del tablet es muy interesante. Pues jugamos, aprendemos cosas y así. Todo este tipo de webs interactivas que te dan un recurso que en un colegio no dispones. Imagínate productos químicos. Productos químicos en cuarto es muy difícil poder llegar a utilizarlos. Bueno, si eso mismo lo tienes en una web, fíjate que bien, mezclamos esto con esto y tal, y ahí mismo ves los resultados sin ningún tipo de peligro. Aprendemos, por ejemplo, cogemos de internet cosas y luego los comentamos en journal o algo así. A los 5 minutos que están ya en el journal escribiendo y demás, tú les dices que tienen que escribir, se tienen que inventar un cuento sobre no sé qué, y por el simple hecho de disponer de esa herramienta, no van a trabajar menos, van a trabajar lo mismo, pero mucho más a gusto. Y los resultados son mejores. Y muchas veces el que no se esfuerza cuando está haciendo ese borrador, luego sí que se esfuerza en el ordenador. Entonces, bueno, la cuestión es que en el ordenador se esfuerzan más. Primero hacemos Me cago en un programa para aprender a escribir rápido. Claro, estos cuando entren en secundaria, mínimo van a tener todos una velocidad de 150, 180 caracteres por minuto. Prefiero escribir en tablet porque es más cómodo. Si en la vida futura las nuevas tecnologías está clarísimo que van a estar inmersas en todos los aspectos de la vida, tienes que prepararlos para ello. El nivel que han adquirido me parece sorprendente. No nos cuesta nada. Al principio un poquito nos costaba y ahora ya nos hemos acostumbrado. Sí. Simplemente por el hecho de poderlo trabajar en el ordenador se motivaron. El poder afianzar y afincar internamente una serie de conceptos y que luego además esos conceptos los puedan trasvasar a otro tipo de asignaturas, de experiencias, de áreas de conocimiento. Y Roberto nos metió páginas, hicimos fichas y aprendimos un montón de cosas. Asimilando sin darse cuenta estructuras que de otra manera son pesadas de aprender. Es mucho más duro ponerte... Ahí se nos ha quedado. Bueno, algún problemilla técnico. Bien, completando con esto, simplemente para acabar, les pasamos también una autoevaluación a los alumnos al final del proyecto para recoger sus impresiones. Y entonces, bueno, solamente os presentaré 3 o 4 de las muchas preguntas que les hicimos, ¿no? Pues en el has trabajado a gusto no había ninguna duda, muchísimo más a gusto. Si creían que habían aprendido más, sin duda ninguna. Después les presentamos otros 3 apartados
y qué tal se habían arreglado, ¿no? En el uso general del tablet, en Internet y en la utilización del teclado. Como veis, hombre, los resultados siendo buenos, ahí en Internet manifestaban que efectivamente, hombre, que es más difícil, moverse en Internet a pelo. Si creen que han aprendido más con todo este montaje, indudablemente sí. Y luego, buscando a ver si había algo que no les gustaba, bueno, conseguimos que un alumno nos dijera que se le hacía difícil escribir. De todas formas, a este alumno también se le hace difícil escribir en el cuaderno, en todos los sitios. Y la última, les pedimos que valoraran 5 de los muchos trabajos que se han ido realizando durante estos años y que dijeran qué nivel pues si les había resultado agradable, fácil, si se habían esforzado y si habían aprendido. Como veis, los resultados son aplastantes. Y sigue llamando la atención el último, el Mecawin, el programa de mecanografía, que es el que más lo valoran. O sea, 10, 9, 10, 10. A pesar de que os digo que es... Bueno, los habréis probado todos, ¿no? Eso del ASDFG una y otra vez, pues les encanta. Y para acabar, si queréis más información, esta es la web del colegio, pellorrota.com. No es una web maravillosa, la hemos hecho nosotros. Hemos procurado recoger ahí, pues las cosas que vamos haciendo, todo ese tipo de proyectos, trabajos de los alumnos. Y luego, si os animáis, tenéis icasguay.com, donde, como hemos dicho, vamos recogiendo todas las webs interesantes que encontramos. Si alguien tiene alguna, por favor, estaríamos encantadísimos de que nos la hicierais llegar. Nada más. Muchas gracias.